Página 1. El capitalismo, una breve introducción, por James Fulcher, 2004. Aunque este libro ya es historia, algo se puede aprender de él, porque aborda lo que ocurrió en el mundo económico hasta el 2004. 0.0. Prefacio a la edición española. Celebro, ahora en el 2009, la publicación de este libro en otro idioma global en el mismo momento en que el capitalismo se halla en una crisis también global que hace aún más importante comprender su naturaleza y sus dinámicas. Me complace asimismo tener la oportunidad de hacer un recuento de los más recientes acontecimientos y ampliar el último capítulo del libro con un análisis de la tendencia a las crisis en el capitalismo. Los orígenes inmediatos de la actual crisis se hallan en la burbuja inmobiliaria que se generó en Estados Unidos, además de en otros países, como Gran Bretaña y España. Los precios parecían aumentar de manera indefinida haciendo de la construcción una inversión aparentemente segura, tanto para los compradores como para los que concedían los préstamos. Los bancos entraron en una competencia agresiva para realizar estos préstamos, incentivando a sus empleados con comisiones y primas. Fue tan intensa esta competencia que hubo bancos que llegaron a realizar préstamos por encima del valor del inmueble, el Northern Rock británico llegó incluso al 125%. Otra práctica, frecuente en Estados Unidos, fue atraer a los clientes ofreciéndoles unos tipos de interés iniciales muy bajos. Los bancos estaban deseosos de conceder préstamos no solo por los intereses que preveían ganar, sino además porque podían hacer paquetes de préstamos y venderlos a otras instituciones financieras como un medio aparentemente seguro y rentable de invertir su dinero. Los precios de los inmuebles no podían seguir creciendo eternamente, y no fue ninguna sorpresa que la burbuja inmobiliaria acabara estallando. Pero fueron pocos, sin embargo, los que esperaban que eso llevara a una crisis completa y global del capitalismo. ¿Por qué ha ocurrido? Muchos de los poseedores de las llamadas subprime habían concedido con pleno convencimiento préstamos que no se podían permitir. La caída en el precio de los inmuebles significó que las instituciones financieras que habían concedido préstamos o los habían comprado como inversión no iban a poder recuperar fácilmente su dinero a través de embargos. Esto era un problema, pero lo que realmente convirtió esta situación en una crisis fue el fuerte endeudamiento de estas instituciones, que habían solicitado a su vez enormes cantidades de dinero con frecuencia en el extranjero para conceder préstamos o comprar paquetes de préstamos. Algunos de los principales bancos inversores de Estados Unidos se habían endeudado por un valor hasta 30 veces superior a su capital. Los bancos habían hecho buenos negocios con estos apalancamientos y el precio de sus acciones había subido, pero no se percataron de la peligrosa situación en que se hallaban, porque utilizaban técnicas financieras nuevas y sofisticadas, aunque mal asimiladas, que supuestamente eliminaban los riesgos. Instituciones financieras aparentemente sólidas como los bancos de inversiones neoyorquinos Bear Stearns, Merrill Lynch y Lehman Brothers, las grandes corporaciones de crédito hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac, y el gigante mundial de los seguros AIG tensaron la cuerda más de lo razonable y, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se encontraron con la bancarrota. A partir de aquí la crisis se expandió rápidamente por todo el mundo. Una tras otra, grandes instituciones tuvieron que ser rescatadas por los gobiernos nacionales. TV escribe. Lo hermoso aquí, es que todo rescate realizado por el gobierno, establece que los deudores son los ciudadanos, que han de pagar con sus impuestos las deudas privadas. Eso es lo magnífico del capitalismo. Mientras los privados ganan, el beneficio no es para el pueblo, pero en cuanto entran en crisis, vienen los rescates financieros con los impuestos del pueblo. Los gobiernos no se amedrentan en sancionar a quienes pagan impuestos, para apoyar a quienes en su momento gozaban de grandes ganancias. Y para realizar estos movimientos de rescate, no consultan al pueblo.
Fulcher escribe. Cuando se dejó que Lehman Brothers cayera en bancarrota, se produjo un pánico financiero a nivel mundial. ¿Había algún banco a salvo? Temerosos de que no se les devolvieran los préstamos que pudieran hacer, los bancos se volvieron reacios a prestarse entre ellos. Los que estaban endeudados intentaron desesperadamente reconstruir su propio capital. Los tipos de interés subieron y el capital se retrajo. Sin embargo, la crisis no se limitó únicamente a los bancos. Cuando el retraimiento del capital congeló el sistema financiero, se extendió a todo el ámbito económico. El lubricante que permite la normal actividad económica es el movimiento de dinero entre quienes lo prestan y los que lo necesitan, pero el estrangulamiento del crédito provocó su paralización. La gente que quería comprarse una casa, o las empresas que necesitaban dinero para sus actividades cotidianas, se encontraron con que los préstamos se habían encarecido muchísimo y a veces ni siquiera podían obtenerlos. Proyectos perfectamente viables tuvieron que ser paralizados. En Gran Bretaña, los programas de construcción de escuelas y hospitales que requieren capital privado son las víctimas más recientes, al tiempo que el gobierno se está viendo obligado a reemplazar capital privado por público para mantener en marcha la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Los gobiernos intentaron desesperadamente bajar los tipos de interés y que los bancos volvieran a realizar préstamos. ¿Acabará esta crisis cuando los activos tóxicos se vean cancelados y los bancos retomen su tradicional actividad de préstamo? Uno de los problemas existentes es que la crisis ha activado mecanismos deflacionarios acumulativos. Quiebras, desempleo en alza, caída de salarios, precios y ventas, todo contribuye a deprimir la actividad económica. De ahí los esfuerzos gubernamentales para no solo lidiar con la crisis financiera, sino también para estimular la demanda inyectando dinero en la economía. Sin embargo, es muy difícil revertir este tipo de espiral deflacionaria, como se ve en el caso japonés descrito en el capítulo 6. Por otra parte, la situación actual es mucho más grave que la que sufrió Japón en los años 90. Entonces, como los demás países no se encontraban en esa espiral deflacionaria, la demanda de exportaciones japonesas se mantuvo estable, pero ahora la deflación es global. La crisis financiera ha desencadenado también el estallido de una burbuja mucho mayor. Es el caso de la relacionada con la deuda, que venía creciendo desde los años 80. Un porcentaje cada vez mayor del consumo y de la actividad económica estaba siendo financiado con deuda. En el momento del estallido de la crisis, la deuda total de Estados Unidos había crecido bastante más de 3 veces por encima de la renta nacional. A los consumidores, como a las compañías y a los bancos, les resultaba barato solicitar préstamos, debido a los bajos tipos de interés establecidos por el gobierno norteamericano, así como por el flujo de dinero que iba a parar a las viejas sociedades industriales, procedente del lejano y Medio Oriente. En esos países había una alta tasa de ahorro y las exportaciones habían generado un enorme excedente que debía ser invertido en algún otro lugar. La cantidad de deuda tanto personal como empresarial había aumentado hasta límites insostenibles. El resultado fue un estrangulamiento del crédito, lo que forzó una reducción del nivel de endeudamiento. La reducción de la deuda reduce a su vez la actividad económica y, sobre todo, provoca una disminución del consumo, lo que implica una contracción de la producción. La tendencia a la sobreproducción del capitalismo, algo que hace tiempo ya subrayó Marx, se está manifestando de nuevo, como salta literalmente a la vista en la acumulación de vehículos sin vender. Los fabricantes de automóviles se han unido a los bancos en la petición de ayuda gubernamental. Los intentos del gobierno de inyectar capital y reflotar la actividad económica están disparando a su vez la deuda pública, que habrá de ser sustentada y en último término reducida por medio de impuestos más altos, lo cual hará a su vez que retroceda el consumo.
El problema fundamental es que, hagan lo que hagan los gobiernos, la reacción en cadena del descenso de deuda, consumo y producción parece inevitable y posiblemente de larga duración. TV escribe. ¿De qué sirve comprar un auto de reciente modelo, cuando lo que se obtiene como ingreso, debe destinarse a vivir y a pagar por los bienes necesarios? Hay quienes pueden poseer un auto nuevo, pero no tienen capacidad de crédito. Se necesita ser muy tonto para caer en esa trampa. Fulcher escribe. ¿Acaso esta irrupción de la intervención del Estado significa que nos encontramos en una nueva etapa del desarrollo del capitalismo? En el capítulo 3 expongo que el capitalismo remercantilizado, tercer estadio de su desarrollo, comenzó en los años 80. Podríamos decir que estamos entrando en una nueva etapa, ya que ha sido precisamente el capitalismo remercantilizado el que ha generado la actual crisis. En dicho periodo se liberalizaron las fuerzas del mercado y se permitió que su nivel de regulación fuera cada vez más pobre. Las instituciones financieras pudieron endeudarse libremente e invertir en cualquier actividad que les viniera en gana. El consecuente incremento de la competencia entre ellas tuvo como resultado la creación de prácticas de préstamo que inflaron la burbuja inmobiliaria. La especulación de casino en derivados, como el caso de Nick Leeson que podemos ver en el capítulo 1, añadió gasolina a las llamas al llevar al desplome las acciones de los bancos con problemas. Ahora, de repente, solo se habla de una nueva era de estricta regulación, de supervisión a cargo del Estado de las actividades financieras, de nacionalización de los bancos, de apoyo estatal a los sectores industriales con problemas y de creación de empleos por parte del Estado. TV escribe. Si no hay consumo, si las empresas que dan empleo no tienen ganancias, a fuerzas hay un incremento del desempleo. Y todos esos empleados que están endeudados, y que pierden el empleo, no pueden pagar sus créditos. Si los que están endeudados no pueden pagar, el consumo se derrumba. La salida fácil de las empresas, es reducir su producción y prescindir de la oferta de empleo. Pero, ¿quién demonios le ordena a la gente caer en el consumo de lo que no le permite vivir con solvencia? Es una cultura de tremenda ignorancia financiera. Y ahora, si no hay consumidores, es ridículo seguir produciendo para vender barato y no alcanzar las gloriosas utilidades del capitalismo. Fulcher escribe. Sería erróneo, sin embargo, que saquemos conclusiones precipitadas y confundamos intervenciones de emergencia con nuevas tendencias. La propiedad estatal de los bancos puede resultar temporal. La postura del gobierno laborista británico no ha experimentado ningún cambio ideológico, como demuestra la forma gradual y en apariencia renuente con que está tomando el control de bancos. Fuera del sistema financiero, no hay muchos indicios de que se vaya a revertir el amplio proceso de privatización iniciado en los años 80. Asimismo, es importante señalar que, como indico en el capítulo 3, la regulación en sí no es un elemento ajeno al capitalismo remercantilizado. Aunque una regulación inadecuada haya sido una de las causas de la crisis actual, la creación de nuevos organismos reguladores para prevenir abusos del mercado ha sido uno de los rasgos del capitalismo remercantilizado. No cabe duda de que buena parte de ello dependerá de la extensión y duración de la crisis. Nos hallamos ante una crisis profunda y global en la que la producción se está contrayendo en mayor o menor medida en casi todos los lugares. Durante el año 2009, el pronóstico para las economías de Estados Unidos, Gran Bretaña, la eurozona y Japón es de contracción. Al igual que en los años 30, el nacionalismo puede hacer que la crisis empeore, si cada país intenta proteger sus industrias y concentra las inversiones en su propia economía. Hay quien teme que el declive del comercio internacional provoque un proceso de desglobalización que afecte a todos los países, y con especial dureza a los que se encuentran en vías de desarrollo.
pero otros tienen la esperanza de que la crisis llevará a una mejor gestión de la economía internacional en el futuro. El pesimismo a nivel mundial, sin embargo, puede ser exagerado. Los pronósticos dicen que otras partes del mundo continuarán creciendo en 2009, en especial China, un 8%, y la India, un 6%, un crecimiento menor de lo esperado, pero crecimiento a fin de cuentas. El descenso de las exportaciones a Occidente ciertamente representa un problema para dichos países. En China, el desempleo ha crecido y algunos pronostican un aumento del descontento popular y el colapso del modelo chino. No obstante, en este país habita un 20% de la población mundial, y si allí se pudiera reducir el ahorro y aumentar el consumo, el mercado interior podría permitir a la economía una capacidad de sustancial crecimiento autónomo. A la hora de buscar una salida para la actual crisis global, la clave está en si Oriente puede generar ahora un crecimiento global, o si está tan ligada al comercio con las viejas sociedades industriales que ambas se hundirán juntas, como ocurrió en los años 30. TV escribe. ¿Cómo se puede incrementar o sostener el consumo de los clientes de capitalismo, que son la gente que recurre al trabajo para pagar su manutención? Gastar más de lo que se tiene como presupuesto, es una aberración mental, total degeneración del poder adquisitivo. Cuando un trabajador está endeudado, difícilmente puede mejorar su calidad de vida. Termina viviendo para trabajar sin descanso, y eso, lleva a la ruina de la vida social. De ser un consumidor del capitalismo, el trabajador termina siendo un vil esclavo, porque tiene empeñada su vida, y tiene, además, que pagar con impuestos graves, la continuidad del sistema económico. El trabajador no genera empleos, no es su función, vive a la deriva de los vaivenes económicos y pagando siempre por las crisis, ya que los ricos, a pesar de las crisis, nunca dejarán de ser ricos. James Fulcher, enero de 2009. Página 7.